Hola, muy buenas tardes. En nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes, les doy la más cordial bienvenida a este evento virtual en el cual recordaremos la vida y la obra de Rómulo Rosso, un artista, escultor colombiano, un colombiano yucateco o yucateco colombiano, lo llamaría yo, por su profundo arraigo a Yucatán, un hombre de música y difusor también de la trova yucateca. El día de hoy nos acompaña el investigador Jesse David Sequeda Garrido, quien es historiador por la Universidad Industrial de Santander, magíster en Historia Política de Colombia por la misma universidad y doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social CIESAS México. Se ha desempeñado como asesor de empresas y entidades del sector público y privado en temas ligados a las ciencias sociales, el conflicto armado colombiano y proyectos de impacto social e histórico. Ha obtenido el premio Radin a la investigación 2018 por su trabajo Una historia en paralelo, la actividad diplomática y el intercambio cultural entre Colombia y México 1926 a 1946. Este concurso fue organizado por la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos y por la OEI. Ha sido profesor universitario y ponente en eventos internacionales y nacionales, autor de algunos artículos y capítulos de libros. En la actualidad se desempeña como asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá, Colombia. Y sin más preámbulo, para hablar de la vida y de la obra de Rómulo Rosso, le cedo la palabra al doctor Jesse. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Evia Ricalde por esta bonita invitación. Me siento feliz. A la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, muchísimas gracias por esta invitación. A Miriam por el apoyo que nos está brindando en la parte técnica para este evento. Me siento feliz hoy de poder compartir un pedacito de lo que pude aprender estando precisamente en suelo yucateco, estando precisamente en Mérida, Yucatán, en mi etapa de formación doctoral. Contaré más o menos en este tiempo algunas premisas sobre la vida de este importante artista colombiano. Empiezo por contar cómo llegué a este tema. A este tema llegué a través de una inquietud académica por querer estudiar los intercambios culturales y los intercambios políticos entre Colombia y México. Venía de estudiar las relaciones internacionales en mis etapas de maestría y en este momento de mi formación doctoral quise analizar estos vínculos que teníamos los mexicanos con los colombianos. Digamos, ese flujo de ideas y ese flujo de situaciones históricas que vinculaban a los dos países en la primera mitad del siglo XX. Y en este recorrido y en este ir y venir de cosas, empezamos a ver unos elementos interesantes en torno a la cultura y en los cuales los artistas hacían una presencia. Fue así como empezamos a visualizar temas puntuales, temas, preocupaciones binacionales, y en este entramado de relaciones y de coyunturas, tanto nacionales como internacionales de la época, de la primera mitad del siglo XX, aparece la figura de Rómulo Rosso. Sin duda fue una de las sorpresas más grandes, como lo comentaba hace un momento por acá, extra micrófonos, llegar a Mérida y encontrarme con esta figura. Fue algo muy importante, fue algo que emocionaba. El referente que la gente de Mérida, que muchos profesores, que muchos académicos tienen con relación a la obra de Rómulo Rosso. Entonces, de esa manera fue como empecé a interesarme en el tema, como empecé a conocer un poco más. Obviamente, como no era un tema central de la tesis, como no era un tema central de la investigación, pasó a ser, digamos, un elemento que nos acompañaba. Me hubiese gustado, sin duda, y lo reconozco a los años después de haber terminado este trabajo, poder profundizar mucho más. Sin duda, es una inquietud que me queda y de la que
seguiré sin duda indagando más adelante. Tengo entendido de presencia de archivos en Mérida, donde quedó alguna de su familia, y en Cuernavaca. En algún momento se me habló de la presencia de familiares de don Rómulo, de algún hijo, de algún nieto en Cuernavaca, y digamos que con esa inquietud. Digamos que esa es como la manera como llego al tema, como empiezo a interesarme en medio pues de estos intercambios culturales. ¿Alguna cronología, digamos una línea de tiempo importante? Rómulo Rosso nace en Chiquinquirá, en Boyacá, un pueblito de por acá del interior de Colombia, en 1899. Ingresa a la Escuela de Bellas Artes en 1920 en Bogotá. Es uno de los momentos iniciales de su trayectoria. Sabemos que de Rómulo Rosso se sabe que proviene de una familia muy humilde, que logra llegar a Bogotá en este periodo por medio en busca de trabajo. Trabaja como obrero en una fábrica de cerámicas y tiempo después logra ingresar a la Academia de Artes de Bogotá a través de las técnicas de la escultura. Siempre mostró perfil por la escultura. Hace parte del Instituto Central de Bogotá, técnico central de Bogotá entre 1921 y 1922. Y es cuando se da ese paso inicial hacia Madrid. En Madrid es uno de sus primeros encuentros con las academias en boga en este momento, en San Fernando, la Academia de Artes y Artistas y Artesanos de Madrid y la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Es el momento entre el 25 y 26. Sabemos que es cuando su etapa millonaria de fijo, y por supuesto un muchacho de unos 22 años, no estaba pues muy joven en el momento en que está ya asumiendo su formación pues ya a las altas esferas de la academia. Sabemos también que están por acá unos datos de la Academia Colorosi, de otras academias en París, entre este periodo que va del 24 más o menos al año 29, es cuando ocurren unos momentos, es su momento de formación de las escuelas, época de todo lo que está en boga en este momento en términos del arte. Y una de las más importantes, digamos, que marca como el inicio de Rómulo Rosso, es la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que tuvo lugar entre 1928 y 1929. Es el momento inicial en el que se da a conocer una de sus obras más importantes, que por acá la quiero mencionar ahí en las diapositivas, por favor. Está el momento de la Bachué, creo que marca uno de los inicios más importantes de la vida y obra de Rómulo Rosso, que es una de las obras más representativas para el arte colombiano. Entonces, digamos que este es el periodo de formación, la llegada a México a principios de los años 30 como agregado cultural de la Legación de Colombia. Es un cargo que le permite a él poder hacer parte del entramado diplomático de Colombia en México, y es cuando emprende su llegada a este país. Más o menos estamos hablando de 1930, donde empieza pues su periodo en México, ese viaje a México del que nunca va a regresar, nunca regresa a Colombia, permanece en México. Curiosamente recibe su nacionalidad, y esto es un dato anecdótico, el día recibe su carta de naturalización como mexicano, el día de su muerte, el 17 de agosto de 1964. Entonces, los años 30 marcan para Rómulo Rosso su llegada al país azteca, y más adelante los años 40 marcan el arribo a México. Es uno de los momentos más importantes. En esta línea de tiempo encontramos a Rómulo Rosso como profesor de la Academia San Carlos y de la Escuela de Escultura de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Es uno de los momentos también centrales. La Academia San Carlos representa
sin duda uno de los espacios más importantes de formación de artistas del arte latinoamericano, y por supuesto que más adelante hablaré de estos intercambios, de la influencia que tuvo estos periodos formativos en la vida no solo de Rómulo Rosso, sino de otros artistas latinoamericanos. Obviamente sabemos que es una de las academias más importantes en términos de lo que aportó al muralismo y de lo que aportó al arte contemporáneo de Latinoamérica. Está la Escuela de Escultura de la Secretaría de Educación Pública en 1933, y lo tenemos por acá más o menos entre el 37 y el 38 en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Y por supuesto tenemos acá unos, creo que aquí es donde ya empieza su periodo en tierras yucatecas. Está la decoración de algunos edificios en Chetumal, y lo tenemos, por supuesto, el Monumento a la Patria, algunos monumentos de reforma a las leyes de reforma en Veracruz, y por supuesto, ya digamos, sus últimos días como parte de la escena artística de Yucatán, que es uno de los recuerdos y digamos su obra cumbre. Entonces el maestro Rosso perteneció a muchos círculos de bellas artes, miembro de honor de la Orden de París, de la Sociedad de Artistas Independientes, de las academias nacionales, de las academias colombianas, del Ateneo de Sevilla y de la Sociedad de Amigos de Taxco, México. Es el escultor que tiene su relevancia y las personas más importantes, repito, para el arte colombiano, es la medida en que es parte de una temprana generación de artistas que lograron ver en México y que se formaron en México como bajo las influencias del arte prehispánico, una figura notable para el indigenismo en un momento en que en nuestro país este tipo de arte no era tan bien visto. Recordemos que nos hemos caracterizado en el caso colombiano por unas propuestas de arte, sobre todo para este periodo, en el que primaban los temas heroicos, en el que primaba la exaltación de una historia patria, donde la escultura era una escultura monumental dada hacia la exaltación de próceres y hacia la exaltación de figuras del ámbito político, más no de figuras del ámbito indígena. Entonces, en esa medida, digamos, es como nos encontramos con un Rómulo Rosso que entra a ver en el movimiento indígena uno de los momentos más importantes. Esta figura es la Bachué, la diosa generatriz de los Chibchas, de 1925, talla en granito. Es sin duda el proyecto más importante en los inicios de la vida y obra de don Rómulo Rosso. Marca un movimiento que en Colombia fue conocido como el movimiento Bachué, al que se vincularon un grupo de artistas. El grupo Bachué fue muy conocido en el arte colombiano, y repito, por reivindicar valores del arte prehispánico, por reivindicar lo indígena sobre lo político, y es una de las obras de talla que se hace conocida en la Exposición de las Artes Decorativas de París y por supuesto en el Pabellón de Colombia, en la Exposición Iberoamericana. Esta fue una de las obras de las que en su momento el arte colombiano tuvo noticias, en el momento en que se empezó a hacer pues este trabajo de rastreo de noticias y de cosas sobre lo que pasaba en el entorno de México y Colombia. Nos encontramos en los periódicos con este tipo de escultura, con este tipo de noticias en torno a lo que ocurría con Rómulo Rosso. Este grupo de Bachué, digamos, el que tiene este tipo de escultura, a este tipo de tendencia, a este movimiento artístico, se vincularon artistas como Gonzalo Arizabeles, como José Guadalupe Posada, Ignacio Gómez Jaramillo, recordado en Colombia por ser uno de los muralistas más importantes que hemos tenido. Además, un amigo personal de Rómulo Rosso, una persona muy cercana al maestro. Sergio Trujillo, Luis Alberto Acuña, que también tuvo oportunidad de estudiar en México, junto a Ignacio Gómez Jaramillo. Ambos tuvieron una etapa de formación en México muy importante en sus vidas. Conocieron a los muralistas de la época, a Diego Rivera, a José Clemente Orozco. Incluso hay noticias
cercanías con Siqueiros, con David Alfaro Siqueiros, digamos, toda una época de artistas que logra conectarse, y en este también aparece, por supuesto, Pedro Nel Gómez, otro pintor colombiano, también parte de este movimiento, José Domingo Rodríguez, está la señora Josefina Albarracín, quienes dieron grandes aportes en temas del arte, del movimiento Bachué. Este movimiento Bachué fue un movimiento de una duración efímera, digamos, en términos prácticos, marcó toda una época contestataria, sin duda, para el arte colombiano, que se nutrió, por supuesto, de otras corrientes artísticas en boga. Entonces, digamos que esta obra, la Bachué, es una de las más del reconocimiento que tuvo Rómulo Rosso, marcará sin duda otras etapas en la vida del artista, que sin duda no, por la que va a ser conocido pues a lo largo de su trayectoria. Si podemos pasar a la siguiente. El pensamiento, esta obra de 1972, en este momento reposa en el Museo de La Paz, Bolivia, está en La Paz, Bolivia. Es una de las obras que en lo personal más me gusta de Rómulo Rosso. Hace alusión a un pensador y está muy influida por toda esta corriente de la posrevolución mexicana. Es un pensador, está pensando, digamos, la intención del artista, como en la Bachué, era resaltar valores propios, resaltar un pensamiento propio, resaltar formas propias de expresarnos como latinoamericanos, como mexicanos, como colombianos, y sin duda marca otro de los momentos claves en la vida del artista. Fue una de las obras que ridiculizaron, obra objeto de plagio en su momento. A alguien se le ocurrió colocarle una botella de tequila, una botella de licor, de colocarle unos nopales a los lados, y sin duda pasa la historia como la imagen caricaturesca y ridiculizada de un mexicano, de un campesino mexicano, pintado como perezoso, como alguien que no quería trabajar, y es una de las cosas que más le dolió en vida, según parece al maestro Rosso, que una de sus obras que estaba pensada para exaltar el pensamiento latinoamericano, para exaltar el pensamiento fruto de un proceso como el que en su momento implicó la Revolución Mexicana, fuese a terminar en una artesanía o terminar de modo burlesco representando a un mexicano borracho que no quería trabajar. Este es una de los momentos pues, de esta obra. También está por ahí el Tequendama, la diosa Tequendama. A ver si la pasamos la Tequendama de 1927, repito, es como la fase la primera etapa, una primera etapa de formación en Europa. Tequendama es una diosa de nuestra mitología, de nuestra cultura prehispánica, y una de las cosas que llama la atención en lo que uno encuentra, en los documentos que uno encuentra de Rómulo Rosso, cuando él explica sus obras. Él decía que tanto la Bachué como Tequendama, como otras obras de carácter prehispánico que él hizo, tenían la manera de no como ellas eran, sino como él se las imaginaba, como él se imaginó a Bachué, una diosa, digamos, el vientre de donde nacemos los colombianos, donde venimos el mundo prehispánico, y cómo había imaginado a la diosa Tequendama. Yo creo que en este periodo formativo, bien importante, esta forma, cómo se representa, las formas y el manejo que tiene de la monocromía, lo cual le valió una gran cantidad de elogios por parte de la prensa oficial. Repito, Rómulo Rosso es un artista, maestro colombiano que se inscribe en ese entorno de relación bilateral en el que la diplomacia cultural jugó un papel muy importante. La diplomacia cultural tanto de Colombia hacia México como de México hacia Colombia jugaron un papel clave en la posibilidad de que los artistas colombianos pudiesen aprender lo que estaba en boga en suelo mexicano. Entonces, la propaganda cultural muy propia de todos estos gobiernos revolucionarios de los años 30 y 40 proyectaron sobre Colombia la idea de un México matizado por las imágenes de su folclore, por las reformas, por el realce dado a la expresión indígena, al indigenismo, a las artes y a contenidos que narraban vivencias de sectores que otros eran marginados del
el rol que tuvo México en la formación de este tipo de componentes culturales, de poder permitir afianzar unas relaciones diplomáticas en las que la política intervenía, pero la cultura sin duda era un motor y que daba movilidad a todo lo que ocurría. Entonces el arte popular, el cine de charros, el folclore mexicano, sí, fue un elemento clave en este proceso. Obviamente el intercambio cultural también implicaba el intercambio continuo de literatura, de boletines noticiosos, de una gran cantidad de libros, de publicaciones recientes, y eso marcó toda una época, y es precisamente en esta época en que podemos encontrarnos a don Rómulo Rosso como parte de este intercambio. Repito, desde finales de los años 20, ya Rómulo Rosso era noticia en Colombia, era noticia por sus triunfos tanto en Sevilla, en España, como en Francia, y la llegada de Rosso a territorio mexicano marca también otro momento del tema mexicano, del tema europeo. Sabemos de la influencia de Rodin, sin duda, en su formación, junto con otros adelantados de la escultura europea, y los buenos comentarios que en su momento publicaban los periódicos eran noticia por acá en Colombia. Esos eran factores claves. Hay un elemento, es la llegada a México, y yo creo, y a nivel personal, siento que es uno de los momentos más importantes de su vida, lo que va a marcar la vida y obra. Lamentablemente no hemos podido conocer algo más sobre estos momentos, además de escultura y por la UNAM, que podamos tener como un poco más de cerca estas cercanías. Hay otra faceta de Rómulo Rosso que es una de las más bonitas también como de él como artista, y es su faceta como escritor. Entonces, en esa faceta es una cosa hermosa lo que podemos conocer. Hay algunas exposiciones que hace Rómulo Rosso en el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, y algunas exposiciones en este periodo de recién llegado a Mérida, el Instituto Carnegie de Washington, donde se pudieron mostrar, donde pude exhibir algunas obras ligadas con la cultura San Agustín de Colombia. Digamos, aquí es donde entra otra faceta importante. Entonces, tiene la oportunidad de realizar exposiciones, muestras fotográficas también, digamos, muy cercanas. Hay un poema que me encontré que siempre, ojalá algún día podamos verlo publicado en algún lugar. No sé si de pronto ya esté publicado. Yo me lo encontré en el periódico El Espectador el día 7 del periódico El Tiempo, del 7 de marzo de 1943. Es un reportaje que le hacen a Rómulo Rosso, en el cual habla de Mérida. Y voy a leerme en medio de la emoción que me produce, porque quienes hemos vivido en Mérida sabemos que es cierto lo que dice don Rómulo. Dice así, dice por acá: Mérida, niña preciosa, mestiza, dominguera, que alegre y limpia eres. Cómo me agrada tu tostada tez. Parece que la naturaleza te formó del barro, cieno de tus senderos húmedos, de tus campos fecundos. Tu boca parece plegaria, tus labios de tibieza tersos balancean unas cornisuras traviesas, húmedas de sonrisas rituales. Como tú, todas las mujeres, con su andar graciosamente original, han tejido una red de armonías en mi vida. Tu rostro, armoniosamente hoyueladito, es como la miel de tus panales que untan de alegría y de emoción a quien las mira. Tus ojos negros y tu mirada son una promesa que predisponen al viajero a la amistad, al afecto y al amor. Tu extraordinario espíritu hace de tu vida una figura digna de toda veneración, y en tu mirar parecen aletear todas las ternuras. Tú eres la paz, la esperanza y el inmenso valor de tus varones. Es un poema, es un escrito que aparece en el periódico, en el que Rómulo Rosso nos deja ver su pluma, y que más adelante la vamos a encontrar también en unas canciones del folclore yucateco, algunas composiciones que también son una cosa hermosa. Sin duda, esta pues, es de
aparece publicado en 1936, un periódico colombiano, y es una de las cosas más lindas. Por supuesto, el estilo americanista es lo que distingue esta fase de formación y esta fase ya de un Rómulo Rosso conocido en el ámbito artístico, ya respetado por su talento y por su fuerza creativa. La amistad con don Miguel Ángel Menéndez, bien poeta yucateco, que tuvo oportunidad de ser aquí en Colombia el embajador, fue un embajador también muy conocido, y quien a su vez expresaba muy bien de Rómulo Rosso en los periódicos a los que se tiene acceso, hablaba muy bien de lo que era la obra de Rómulo Rosso, del paso por la Academia San Carlos, y sin muy bonito. También hay una amistad muy conocida de Rómulo Rosso en los inicios de su carrera, es con el embajador de Chile en Colombia, a quien Rómulo Rosso, muy joven, repito, me estoy devolviendo a esa etapa primaria, Rosso le hace un busto. Y es uno de los, ahorita se me escapa el nombre, por acá lo tenía, pero más adelante si lo encuentro lo cuento. Las exposiciones en el Salón Permanente de Pintura, y por supuesto la amistad con el muralista colombiano y pintor conocido también en este escenario, de Ignacio Gómez Jaramillo, quien decía cuando hablaba en las entrevistas que le publicaban los periódicos y las revistas colombianas, decía que sin duda el hecho de la estancia de Rómulo Rosso en Mérida y la estancia de Rómulo Rosso en México permitió afianzar un estilo que él ya venía trabajando, un estilo americanista y por supuesto el realce del arte prehispánico. Según Gómez Jaramillo, este paso de la vida de Rómulo Rosso en México le permitió surgir como artista, comprender el movimiento contemporáneo de las artes, ser un artista moderno en todo el sentido de la palabra y poder dotar sus obras de una riqueza estética y de una revaloración conceptual. Y por supuesto acá es donde entramos, ya estamos hablando de Muy abuelo pájaro de los años 40 y empezamos a ver, pero todo el influjo de la cultura maya, de estas formas de pensamiento, de estas cosmovisiones del mundo maya tan importantes en su obra, del muralismo mexicano y por supuesto de las técnicas de escultura europea. Digamos, hay una simbiosis en esa riqueza y ser tan recordado y tan querido por todos los colombianos. Curiosamente, de la obra Bachué, sabemos que en este momento el gobierno colombiano no la quiso adquirir, pertenece a una fundación que está en el rescate de sus obras. En Tunja, Boyacá, se estaba planeando la construcción de un museo en torno a homenaje a Rómulo Rosso, pero curiosamente, y aquí es de las cosas que le pasan a más de un colombiano por ahí, es más recordado en México, es más recordado en Mérida, que lo valoramos aquí en Colombia. Quienes admiramos su obra, pues lamentamos que eso sea así, pero ocurre con mucha frecuencia en el mundo de las artes y de la pintura. El Monumento a la Patria, sin duda yo creo que no necesita mayor presentación. Es la obra más representativa, digamos, es uno de los momentos cumbres, fueron más de 10 años de trabajo, según tengo por acá entendido. Es un monumento que está representando toda una visión de historia que buscó a través de rescatar olvidadas técnicas yucatecas de tallado en piedra fina y de trabajo con luz y sombras, o hacer un retrato, hacer un recuento de lo que era la historia patria, lo que era la historia de Yucatán y dar toda una visión que contrarrestara contra ese centralismo imponente, pues en términos de lo que son las capitales. Entonces, este es uno de las obras. Me inquietaba muchísimo este tema de la patria vestida como una mujer mestiza, y yo creo que es de las cosas más lindas que uno de los recuerdos más lindos que uno tiene de Yucatán,
guayaberas, con sus bordados, con esas cosas tan lindas que nos regala el paisaje de Mérida y el paisaje de Yucatán en general. El traje típico, las sandalias, decorar a esa mujer a la que Rómulo se imagina como la patria, decorarla con sandalias, ponerle cosas alusivas a la tierra, al dios Kukulcán, perdón, símbolos de la filosofía, y a través de esos paisajes empezar a contar momentos de la independencia, momentos de la revolución. Creo que es una de las grandes, de lo más grande que ha hecho, de los monumentos más grandes que tiene México, y sin duda Mérida como símbolo de la modernidad. Hay otra cosa, el trabajo de los hermanos Amabilis, se me olvida el nombre, de Max y de Marco Díaz, perdón, de los dos arquitectos que influyen en esta creación. Lo que pasa con el monumento a la canción yucateca, este monumento que también es obra de Rómulo Rosso, en el que se plasma toda esta cosmovisión del mundo. Fue creada en un momento del gran ejido enequenero, del gran ejido de esas épocas de bonanza en las que el Enequén fue uno de los motores de impulso de la economía de la península de Yucatán, sin duda. Y por supuesto, digamos, un poco desordenada esta exposición con relación a lo que también hizo en la escuela Belisario Domínguez en Chetumal. Esto es como a grandes rasgos una de las visiones de don Rómulo Rosso, sin duda un artista del que vale la pena conversar. Hay muchas cosas que se quedan por fuera, pero vale la pena, digamos, me emociona muchísimo poder conversar acerca de él, poder conversar acerca de su importancia para el arte moderno colombiano, de poder mostrar cómo a través de los conocimientos venidos de Occidente podemos reivindicar patrones propios. Y por último, digamos, no menos importante, lo que pasa con Rómulo Rosso como compositor. Esto me generó también una emoción muy grande. Compositor de algunas canciones, Los Clarineros, Morenita Linda, Primavera, La Jarana, Jabalá, de Santiago Santana, de algunos de la musicalización del maestro Manolo López Barbeito, y digamos otros artistas que fueron parte de esa visión. Sin duda uno de los artistas más prolíficos que ha dado Colombia, además de una persona que abre camino a una generación de artistas posteriores, digamos Alejandro Obregón, el propio Leo Matiz, que estuvo también como fotógrafo en México, de García Márquez, de una cantidad de escritores, Álvaro Mutis, de gran cantidad de personajes y poetas de la literatura colombiana que fueron parte precisamente de ese entorno de relación. Porfirio Barba Jacob, sin duda, son contemporáneos, se conocieron a finales de los años 20 en México, y sin duda parte de una generación temprana de artistas que vio en México florecer su arte. Y esto para mí pues es una inquietud personal. Por supuesto, me disculpo si hay errores en mi lectura. Sin duda a quienes artista colombiano, que yo creo que era más yucateco que parte de acá de este suelo. Pues muchas gracias, quedaré atento a los comentarios, preguntas de más asuntos, y bueno, pues me honra mucho hoy la compañía de la doctora Ena. Somos acá algún día poder escuchar de voz propia la poesía tan bonita de estos suelos yucatecos. Pues muchísimas gracias, doctor Jesse, muchísimas gracias por pues, tender estos puentes que ya existen, por supuesto, estamos hermanados por estos artistas y por muchos otros motivos, los yucatecos particularmente y los colombianos. Pero sobre todo, gracias por aproximarnos, por darnos estas visiones de un artista tan querido, tan nuestro, como comentábamos, tan arraigado a nuestras tierras yucatecas
y que tuvo esa genialidad de interpretar, reinterpretar y plasmar la cosmovisión, no solamente maya, sino también del momento mexicano en que le tocó vivir. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias a todos. Saludo a Miriam y muchas gracias por la invitación. Por acá la orden. Ojalá algún día poder volver a pisar suelo yucateco. Extraño mucho Mérida. Yo sé que que los yucatecos escuchan esto muchas veces, pero yo extraño mucho Mérida. Extraño los paseos a las afueras de San Benito. Hay un mercado, bueno, del mercado de San Benito, la única parte donde he visto los nachos al pastor deliciosos, los paseos por Montejo, bueno, no, muchas cosas extraño. Pues por aquí le estaremos esperando. Muchas gracias de nueva cuenta. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas. Les agradecemos por su valiosa participación virtual. Les invitamos a seguir la programación que la Secretaría de la Cultura y las Artes, a través del programa Cultura en Línea, tiene disponible en su canal YouTube Sede Culta para continuar disfrutando del contenido lúdico y cultural desde casa. Nos vemos pronto y muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.